Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán. Y hoy voy a hablar desde el deseo de ser iguales, no de ser idénticos. La igualdad quiere decir que una cantidad que está de un lado y luego que está de otro junto con un igual, valen lo mismo. Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5. Acá son dos números con un más, luego está el igual y luego está el 5. Lo idéntico sería 5 idéntico a 5. Lo igual son 2 rayitas, lo idéntico son 3. No se trata de la identidad de los seres humanos, lo cual es imposible. No puede haber una copia de copias y copias. Bueno, eso por lo pronto para aclarar. Respetando la individualidad de cada quien, sus cualidades, sus potencialidades, sus debilidades, sus errores, sus defectos. Eso es accidental. ¿Ante qué? Ante la sociedad. Bueno, me van a decir, no, padre, no es lo mismo. Una chamaca güerita, delgadita, bien portada y hermosa, no es lo mismo que una mujer diferente. No digo nada para no ofender a nadie. También me dirán, padre, no es lo mismo un actor de cine famoso como Brad Pitt y algunos otros. Pues no, es cierto. Pero la igualdad, bueno, voy a empezar, vamos a decir, desde el principio. ¿Dónde está, en qué se fundamenta la igualdad de todos los seres humanos? En su esencia. ¿Y qué es la esencia de una cosa? Lo que hace que una cosa sea tal cosa. Por ejemplo, una silla, pues es un mueble que puede ser de adorno o puede ser utilitario. ¿Y de qué materiales puede hacerse una silla? De piedra, de tabiques, de madera, de hierro, de metal, de marfil, de oro. ¿Y de qué tamaños pueden ser las sillas? Pues las pequeñitas para los niños y las gigantescas para los reyes y emperadores, que la silla más grande y con más respaldo, pues es lo que da más importancia al que se sienta ahí. Bueno, entre comillas, pues, porque aunque la cucaracha se vista de seda, sigue siendo cucaracha, por supuesto. Y aunque al burro le pongan una silla de plata, sigue siendo burro. La silla no lo hace diferente a los demás. Bueno, me van a decir, padre, ¿por qué está hablando de eso? Porque miren, estoy leyendo un librito que se llama Diagnóstico de nuestro tiempo, un libro que se escribió en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Y una persona se puso a pensar por qué la gente seguía a Hitler, a Mussolini, a Stalin y a Franco. Franco en España, Francisco Franco. Y entre sus reflexiones sacó pues eso del deseo de la igualdad, que el deseo de ser iguales lleva a algunas personas a creer que alguien les va a dar la capacidad de ser iguales en la sociedad. En tiempos de la Revolución Francesa, la igualdad la pusieron en la Constitución, que todos los seres humanos
somos iguales, que no importa el color, la raza, la religión, las ocupaciones y los detalles personales. Pero somos iguales ¿en qué sentido? Ante la ley y ante la sociedad. Una sociedad mejor comienza cuando no hace distinción entre esclavos y no esclavos. Todos somos libres o debemos de ser libres. Entre negros y blancos, no importa el color de la piel, si la piel es amarilla, es negra, es del color del cobre, la raza de cobre, o es blanca o güerísima, como los nórdicos, o hay personas que tienen una estatura muy pequeña que se llaman pigmeos y otros que se llaman enanos. Entonces, una sociedad que quiere mejorar, que quiere luchar por un buen gobierno y por unas buenas relaciones, necesita, en primer lugar, reconocer la igualdad de los seres humanos y que no hay seres humanos de primera ni de segunda y que vale tanto el rico como el pobre. Eso lo dijo el señor Morelos en sus Sentimientos de la Nación. Y desde la antigüedad, se llama la antigüedad desde los 10,000 años antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano en el año 470, si mal no recuerdo, hasta el siglo XV después de Cristo, digo el siglo V después de Cristo. Los filósofos griegos llegaron a una conclusión de que el ser humano es igual en todas partes, pero que la sociedad no considera iguales a todos porque algunos grupos se sienten superiores a los demás, ya sea por la fuerza, por la inteligencia, o por la cultura o por la religión, y ese tipo de personas tienden a la dominación de los que consideran que no son iguales. Por eso en la antigüedad existía la esclavitud. Para llegar a la esclavitud no solamente era por la pobreza, sí, había esclavos por deudas, pero también estaba por conquista. Conquistaban una ciudad y a todos los habitantes que quedaban vivos los vendían como esclavos, fueran del color que fueran y de la cultura que fueran. Es decir, que fueran muy preparados, como los griegos. De todas maneras los vendían como esclavos. Aristóteles mismo aceptaba la esclavitud como algo natural, que los griegos eran superiores a todos los demás que llamaba bárbaros. Bueno, ahí hay un error filosófico, por supuesto. Un error de que no conocía la naturaleza humana o la entendía mal o quería entenderla mal, porque también hay personas que no quieren entender las cosas como son. Luego está en el Imperio Romano que la igualdad se conseguía con la ciudadanía. Entonces podrían ser ciudadanos cualquiera, como San Pablo, que era de Tarso, una ciudad de Asia, y que con dinero se compraba la ciudadanía, ya fuera de nacimiento o con dinero o también con méritos. Méritos en la guerra o méritos de alguna clase. También algunos no querían dejar de ser esclavos, porque era una vida más fácil depender de un amo y hacer lo que él dijera, aunque hubiera castigos, pero preferían ser esclavos, porque la esclavitud quita la responsabilidad de la vida.
y también evita que la persona tome decisiones por sí misma. Las decisiones las van a tomar los que gobiernan. En la Sagrada Escritura, en la Biblia, pues están los esclavos, pero había una salvedad, que no se podían hacer esclavos de los mismos de la raza. Los esclavos eran los extraños, algo así como los griegos, pero también cada determinado tiempo se liberaba a los esclavos. Es que la Biblia, aunque algunas personas la rechacen y digan que está muy atrasada, no estaba atrasada. La Biblia en el Antiguo Testamento tiene muchos reglamentos para ser más humanos unos con otros, fundados en las leyes que son de Dios. Naturalmente que todos los dirigentes, aun los creyentes, siempre tratan de usar la religión para dominar a los demás. Pero la única forma de librarse de todo tipo de dominación es el estudio y la práctica de una vida moralmente buena. Sócrates nos dio el ejemplo. Y también algunos filósofos que eran esclavos, como Epicteto, etcétera. Entonces, había unos emperadores que eran filósofos, eran humanistas, como Marco Aurelio, y otros contemporáneos eran esclavos, como Epicteto. Bueno, pero siempre ha habido también un deseo de la igualdad, de ser iguales, de ser tratados de la misma manera. Y una forma de igualdad en las guerras era que los que iban a la guerra, bueno, cuando era una guerra bárbara y bruta, lo que cada quien pudiera agarrar, como dicen que decían algunos cristeros, viva Cristo Rey, venga la cobija y el buey, que yo creo que no era cierto. ¿Ustedes creen que unas personas que creían en Dios y luchaban por Dios iban a tener esa mentalidad? No, esa mentalidad solo los ejidatarios y los revolucionarios, los que no conocían a Dios. Entonces les digo que la única forma de librarse de una esclavitud personal es teniendo bienes personales. De ahí viene la propiedad privada. ¿Quién es libre? El que tiene propiedades, antes así era. Luego vino lo de la igualdad, cuando, por ejemplo, los romanos, después de una batalla, iban a revisar los cadáveres naturalmente con un inspector, porque siempre a la hoja a los ojos del amo engorda el caballo, y recogían todo el botín y luego ya tenían una parte para esto, una parte para aquello, otra parte para aquello, y a cada quien le daban, pues según su categoría, soldado raso, caballero, o alguna capitán o alguna otra cosa. Naturalmente, el dirigente principal pues se quedaba con una buena parte. Así ha sido siempre y así será. No digo que esté bien, pero tenemos que reconocer que los que dirigen alguna cosa ordinariamente no son honrados completamente, tampoco bandidos. Pero en arca abierta, el pecador peca. Bueno, ahí le voy a dejar lo de la igualdad y lo voy a aplicar a nuestros días. Todo esto que nos está pasando es porque nuestros gobernantes descuidaron la justa repartición de bienes entre todos los ciudadanos. Y como no hay una justa repartición de bienes, quiere decir, pues, como les decía lo del botín, que luego se le da a cada quien algo, acá del trabajo de todos,
se tiene que repartir a todos. Y hay una regla. Hay que darle a cada quien lo que necesite y hay que pedirle a cada quien lo que pueda hacer. Es decir, no es nada más dar. El dar no ayuda a nadie. Tiene que haber una reciprocidad. Reciprocidad quiere decir, te doy y me das. Me das y te doy. Para ser justos y para enriquecer a la sociedad. Tú eres un buen cantante, yo te doy dinero para que te mantengas, produce canciones. Aunque las canciones, me va a decir alguien, padre, pero las canciones no enriquecen a nadie. No, pero enriquecen a la comunidad, a la humanidad. Tú eres un poeta y haces buenas poesías, pues te voy a mantener. Así había unos que se llaman mecenas. Voy a sostenerte y darte para todo, y entonces tú produces poesías. Perfectamente. Entonces, en una sociedad igualitaria o que tiende a la igualdad, hay buenas leyes. Y esas buenas leyes evitan que los que gobiernan sean abusivos, ladrones, dictadores, groseros. Y ya sé que me van a decir, padre, es que eso aquí nunca ha existido. Miren, leyes buenas, sí. ¿Deseo de cumplirlas? No. Nosotros tenemos las mejores leyes, bueno, hasta ahora que hicieron esas reformas, pues, egoístas y malvadas. Pero las leyes anteriores, si se practicaran o si hubieran practicado, viviríamos mejor. Por ejemplo, me pueden decir, bueno, padre, ¿y cómo se les ayudaría a los que tienen menos? Con los servicios sociales. ¿Y cuáles son esos servicios sociales que debería de dar el gobierno del dinero que recaba de todos? En primer lugar, vivienda. En segundo lugar, alimentos, trabajo y alimentos. En tercer lugar, atención médica. Pero antes de todo, educación. Por eso había la educación obligatoria, cuando todavía estaban esas ideas de la igualdad y que a través de la educación se lograría una cierta igualdad y se lograba. Por ejemplo, de mi pueblo, hay muchos maestros porque venían aquí a una normal en Arteaga. Esa normal, las normales de ese tipo que las puso don Lázaro Cárdenas, eran para que los hijos de los campesinos pobres, los ejidatarios, tuvieran una beca de todo a todo para que estudiaran para maestros, porque Lázaro Cárdenas, desde José Vasconcelos, tenían la idea de que la educación mejoraría a las personas. Y sí es cierto, la buena educación mejora a las personas y a la sociedad y nos hace más humanos. ¿Qué quiere decir más humanos? Más respetuosos de los demás y respetuosos de nosotros mismos, respetarnos a nosotros mismos, darnos a respetar y respetar a los demás. Entonces, lo de las leyes no es problema. Las buenas leyes existen. ¿Cuál es el problema? Que queremos que los demás cumplan la ley y nosotros no. Entonces, si queremos un cambio, necesitamos empezar a portarnos bien, a respetar las leyes independientemente que los demás no las respeten, a mejorarnos nosotros sin importarnos si los demás se echan a perder, pues que se echen a perder. Pero uno puede invitar con su forma de ser a respetarnos unos a otros.
Allá en Europa, pues, eso lo tienen muy grabado porque pues, tienen una historia antigua. Por ejemplo, o allá nace en Japón, que hay el metro tiene unos torniquetes por donde pasa pues la gente, sin cobro. ¿Y para qué son esos? Para las personas que por lo que sea no tienen para pagar el metro. ¿Y qué pasa con todos? Pues que la mayoría compra su boleto o ya lleva su tarjeta y todos pagan y solo los que no pueden pagar pasan por ahí sin vigilantes. En Estados Unidos y en algunas otras partes antes vendían periódicos, pero sin el vendedor. Entonces allí ponían pues una cosa para que pusieran el dinero y se llevaran el periódico. Eso es ganas de respetar la ley. Nosotros no estamos educados para respetar la ley. Por lo tanto, el problema no es la ley. El problema es una sociedad caótica, irresponsable, echada a perder, egoísta, oportunista, come cuando hay, roba cuando puedas, bríncate lo que sea, engaña a los demás. El más vivo es el que se jode al más tonto. Bueno, entonces, y el dicho, Señor, no me des, ponme donde haya, mira. No me des, ponme donde haya y hazme crecer las uñas para agarrar bastante. Bueno, ahí le voy a dejar entonces. Pero yo creo que nosotros, pues, podemos iniciar el cambio democrático. Esa es la democracia. La democracia es tener unas leyes y cumplirlas. Entonces, para poder tener una verdadera democracia y que no haya un montón de croqueteros, de animalitos, tragabilletes, necesitamos un deseo de colaborar en la sociedad, de no abusar de nadie, ni dejar que abusen de nosotros. Son las dos cosas. Te respeto, respétame. Bueno, amigos y amigas, voy a leer sus aportaciones. Sí, ya sé que mañana puede ser que sucedan cosas para nuestro bien o para nuestro mal. La votación allá en Estados Unidos para el presidente de la República y acá lo que diga la Suprema Corte de Justicia, aunque ya dijeron todos que no van a obedecer las leyes, que no las van a acatar. Y cuando ya no se acatan las leyes, ahí se acabó la justicia y cualquier tipo de sociedad democrática. Francisco Tinajero, padre, buenas noches, buenas noches. Malena Orduña, buenas noches, padre. José y comunidad segura, buenas noches. Alfonso Martínez, saludos cordiales, buenas noches, buenas noches. José Alejandro Cutulenc, buenas noches. Ayer que escuché sermón de misa, me acordé una plática anterior. Este gobierno es primero yo, luego yo y finalmente yo. Así es. Alfonso Méndez, buenas noches, padre y familia, buenas noches. Kazovic Sam, buenas noches. Dejen su like, sí, por favor, pongan un poco más de likes. Leticia Aguilar, buenas noches, padre. Están dando la noticia de otra masacre en Guerrero. 5 personas, 2 son niños. Pues qué triste, verdaderamente qué triste. José Ábalos, buenas noches para todos. Bendiciones, padre José Luis, muchas gracias.
María Teresa Gutiérrez Serrano. Saludos, Padre José Luis. Buenas noches a todos y muchas bendiciones. Igualmente, María Teresa Gutiérrez Serrano, que ya dejaste tu like. Los demás, por favor, los que puedan, pongan su like. Es que a veces veo bien y a veces no. Hermelinda López. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Saludos desde San Miguel Allende, Guanajuato, allá donde la vida no vale nada. Jesús Sánchez, feliz lunes, Padre y seguidores. Bendiciones. Igualmente, Jesús. Hermelinda López, amigo, recuerden dejar su like. Fernando Tobar, buenas noches, Padre. Respeto y empatía. Bendiciones para todos. Así debe ser. Mario Vega, buenas noches, Padre José Luis, y a toda la comunidad, listo para apoyar mañana en la corte. Sí, mañana, allá los que puedan y estén en la Ciudad de México, se van a reunir creo que a las 9:30 de la mañana, allí donde está la Suprema Corte de Justicia. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. En Estados Unidos, también el conductor se despacha la gasolina y entra a pagar a la tienda sin robar. ¿Sí? Miren, ya no voy a decir nada, pero si aquí hubiera una gasolinera donde cada quien se despachara y tuviera que pagar, se acababa la gasolina en 5 minutos. José Manuel Valdovinos Espino, Dios nos abra el entendimiento para el bien de todas, de todos. Buenas noches, Padre, buenas noches. Amigos y amigas, buenas noches, que Dios los bendiga.